Muy bien, este modo, no importa si responden rápidamente o no, lo importante es acertar, ¿vale? Empezamos. ¿Qué película de animación española fue nominada al Oscar en 2019 y se convirtió en un clásico navideño de Netflix? Chico y Rita, Klaus, Tadeo Jones o Arrugas. La respuesta correcta es Klaus. A ver, algunos de ustedes han visto esta película o no? Sí, 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 yo la vi, pero no me Muy bien. acuerdo mucho. ¿Y qué tal, qué tal, qué tal? Muy bien, Y es muy latina, está bien, bien adaptada bien a lo que es la adaptada. cultura latina. Sí, sí, a la cultura Mm, latina. Muy bonita muy y bien. muy buena, vale la pena ver. Bienvenida, Mm, Nubia. Aquí tienes el código para ingresar abajo al juego. muy bien. Siguiente. Siguiente pregunta. ¿Cómo se llama la primera red social masiva que fue inmensamente popular en España antes de la llegada de Facebook? ¿Orkut, Fotolog, 20 o High Five? O High 5, yo no sé. 20 es la respuesta correcta. Oh, nadie acertó. Bueno, uy, nadie acertó. Bueno, siguiente. ¿Qué fruto seco es la base del ajo blanco, la sopa fría malagueña que es antecesora del gazpacho? Nuez, almendra, avellana o piñón. Almendra es la respuesta correcta. Muy bien. A ver, siguiente. ¿En qué país latinoamericano se realizó el primer trasplante de corazón de la región en 1968? ¿Chile, Argentina, Colombia o Brasil? Chile es la respuesta correcta. Uy, Jade acertó. Muy bien. Bien hecho. ¿Cuál es el nombre del postre peruano hecho a base de leche, azúcar y esencia de vainilla coronado con merengue? Arroz con leche, mazamorra morada, crema volteada o suspiro de limeña. Suspiro de limeña es la respuesta correcta. Oh. ¿Quién conoce en este plato, suspiro de limeña? ¿Alguien o no? No, yo conozco la mazamorra moral, Ah, pero el suspiro de limeña no, no lo he probado. Mira que he vivido mm, con peruanos, pero ese no lo conozco. vale, No lo vale. he probado. ¿Qué tal los demás? Ah, ¿O han visto en la vida o no? No creo que.
Bueno, Mazamorra morada le llaman chicha morada, es muy rico. mm, Oh, mira vale. Jenny Marvin, ven. Bien, ustedes pueden adivinar, es el beneficio de los juegos de trivia. Siguiente. ¿Qué universidad chilena destaca por tener la facultad de astronomía más importante de la región? Universidad de Chile, Universidad Austral, Universidad Adolfo Ibáñez o Universidad de Concepción. Universidad de Chile. Vale, bueno, la primera cosa que podrían adivinar. Universidad de Chile. Entonces, así es. Siguiente. ¿Qué aplicación de transporte compartido, ride sharing, nació en España y domina gran parte del mercado latinoamericano? Cabify, Didi, Uber o Beat. Bueno, Cabify es la respuesta correcta. Interesantemente, bueno, es fascinante porque Uber es normal. Uber dominó la parte norteamericana, ¿no? Bueno, pues, a ver, Oh. Charin y Nana acertaron. Bien hecho. Vamos a la próxima pregunta. ¿Qué invento del español Manuel Jalón revolucionó la higiene doméstica en 1956? La aspiradora de mano, el desinfectante de baño, la fregona, trapeador con escurridor o el guante de látex. La fregona, así es. Es el trapeador con cubo escurridor. ¿Quién acertó? Muy bien. Bien hecho. Vamos a la próxima. ¿Qué enfermedad fue erradicada de América gracias a la expedición de la vacuna dirigida por Francisco de Balmis en 1803? Polio, viruela, fiebre amarilla o sarampión. La respuesta correcta es la viruela. La viruela. Vale. Siguiente. ¿Quién es el único boxeador latinoamericano en ganar títulos mundiales en 4 categorías de peso distintas? Canelo Álvarez, Roberto Manos de Piedra Durán, Alexis Argüello o Julio César Chávez. Uy, Dios mío, yo soy malísima para esto. Mm. Ahora entramos en Boxeador. ámbitos de deportes latinoamericanos. Oh, wow. Uy, Dios. Así es la noche de trivia. La respuesta correcta, Roberto Manos de Piedra Durán. Muy bien aquí, ahí acertar. Saben de deporte, qué maravilla. A ver, ¿quién acertó? ¡Wow! Bravo, 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 bravo. muy Así bien. es. Vamos al siguiente.
quien pintó la famosa obra El sueño, donde aparece una mujer durmiendo plácidamente mientras un león la observa. Salvador Dalí, Remedios Varo, Joan Miró o Leonora Carrington. Salvador Dalí es la respuesta correcta. Impresionante, ¿eh? Esa no la conocía, ¿eh? Esa pintura. Mirá, muy Mm. bien ahí. Uy, tenemos algunos inteligentes. Muy bien. Bien ahí, ¿eh? Mucha cultura ahí. ¿Qué científico argentino recibió el Nobel de Medicina en 1947 por descubrir el papel de los azúcares en la sangre? ¿César Milstein, Salvador Massa, Bernardo Husay o Luis Leloir? ¿Qué papelón? No me acuerdo. 1947. El Nobel de Medicina. A ver. Bernardo Husay es la respuesta correcta. ¡Wow! Bueno, pregunta difícil, ¿no? La historia. A ver. Bueno, ronda difícil. Vamos a la siguiente. ¿Qué actor puertorriqueño interpretó al icónico Che Guevara en la película dirigida por Steven Soderbergh en 2008? ¿Oscar Isaac, Wagner Moura, Benicio del Toro o Gael García Bernal? Benicio del Toro es la respuesta correcta. ¿Quién acertó? Muy bien. Fantástico. Bien Un hecho. capo, Bernino, un capo. Vamos al siguiente. ¿Qué médico español fue el primero en describir correctamente la circulación pulmonar de la sangre y fue ejecutado? ¿Miguel Servet, Santiago Ramón y Cajal, Gregorio Marañón o Andrés Vesalio? Ejecutado, qué fuerte, ¿eh? Ujú. Mm. Fue una tragedia. Miguel Servet es la respuesta correcta. Qué fuerte. Bien Bueno, hecho. esa. Bien hecho. Una con Nervi, qué milagro. Vamos a la siguiente. ¿Qué museo de Bogotá posee la colección de orfebrería hispánica más grande del mundo? ¿Museo Nacional, Casa de la Moneda, Museo de Oro o Museo Botero? Museo Ay, del ay, ay, estaba Oro. Sí, esa es la respuesta museo. correcta. Mm. ¿Quién acertó? Muy bien ahí. ¡Wow! Mary Sirin. Qué maravilla. Es Mm. verdad, tiene muchísimo. El Museo del Oro, ¿eh? Todo el oro podría pagar la deuda externa de Colombia. Todo el oro que tienen. Estoy presenciando Impresionante. un talento, una persona talentosa aquí. Muy bien. Sí, Mervyn, ¿eh?
Bravo. ¿Qué ingrediente es indispensable para preparar un auténtico pisco sour según la tradición peruana? Granadina, licor de naranja, menta fresca o amargo de angostura. Amargo de angostura es la respuesta correcta. ¿Quién acertó? Vale. Algunas ¿Alguien ha mujeres. probado? ¿Han probado el pisco sauro? Yo lo he probado, pero nunca sabía. Para mí era limón y licor, pero. ¿Han probado Dina, Jade, Ana? ¿Han probado No, el pisco sauro? No, no. Oh, no, no. bueno, ok, bueno. Así que pero, pueden ver la receta. Sí, perdón. pero les gustaría probarlo. Sí, un día. Sí. Es muy, es muy rico, es muy rico. Vale, vamos a la próxima pregunta. ¿Cuál es el nombre de la famosa danza española de origen gitano que caracteriza por el zapateado y el cante hondo? Jota, sardana, flamenco o muñeira. Flamenco. Todos acertaron. Muy bien. ¡Vamos! Así es. Vamos a la Bien siguiente ahí. pregunta. A ver, ¿qué país es la cuna de la cumbia? Género que se ha extendido por todo el continente con variantes locales. México, Argentina, Colombia o Perú. Entiendo que por la cuna se refiere al origen, ¿no? Colombia es la respuesta correcta. Ujú. Y en Argentina se desarrolló, se diversificó, pero el origen es Colombia. Origen es Colombia. Bien, muy bien. Bien hecho. Vamos a la siguiente pregunta. ¿Qué tratado de 1848 obligó a México a ceder más de la mitad de su territorio a los Estados Unidos? Tratado de Bucareli, Tratado de Tlatelolco, Tratado de Guadalupe Hidalgo o el Tratado de Velasco. A ver, un poco de historia, ¿eh? Bueno, el Tratado de Guadalupe Hidalgo, ¿sí? Y podemos presenciar la región de Baja California Sur, ¿no? Perfecto. ¿Cuál es el nombre del estadio de fútbol más alto del mundo, reconocido por FIFA, ubicado en Bolivia? ¿El Campín, Monumental, Hernando Siles o Centenario? Hernando Siles es la respuesta correcta. ¿Quién acertó? Sí, Siguiente, Mervin. a la próxima pregunta. ¿Cómo se llamaba la moneda que circulaba en los países del Imperio Español? La base para el diseño del dólar de Estados Unidos. Escudo, maravedí, real de A8 o florín.
no había nacido. Ni idea. Ujú. Real de A8 es la respuesta Qué correcta. difícil. Real de a 8. Todos suenan a Larga, ¿eh? español. Todos suenan a nombre español. Sí. Bueno, lo anterior. Bueno, 5 de ustedes conocen. Vamos a la próxima. ¿Qué país es el inventor de la arepa de huevo, una variante frita y rellena típica de la zona costera? ¿Panamá, Colombia, Venezuela o Ecuador? Hay una disputa ahí entre dos países. Está difícil. Colombia es la respuesta correcta en este caso. Sí, siempre hay una disputa ahí entre Colombia y Venezuela de quién es la arepa. Y bueno, vieron como el pisco sauro entre Perú y Chile, bueno, acá con la arepa entre Venezuela y Colombia. Sí. Bueno, ¿quiénes acertaron? Muy bien. Bien hecho. Vamos a la siguiente pregunta. ¿Qué película española ganó el primer Oscar a mejor película de habla no inglesa para España en 1982? Volver a empezar, Belle Époque, Mar Adentro o Mujeres al borde de un ataque de nervios. A ver si es esa, yo la que conozco es esa. Vale, la respuesta correcta, volver a empezar. ¿Quiénes ya vieron la película? Yo vi partes de la película, ¿no? Con el tango ahí, volver con la frente marchita, las nieves del tiempo, platearon mi sien. Utilizan un tango argentino en la Mm, película. mm, sería fascinante ver, Está muy ¿no? buena. Sí, Mm, está muy buena la película. sí. Vale. Vamos a la siguiente. ¿Qué tecnología española permite actualmente medir el desgaste de las vías del tren en alta velocidad mediante láseres? Radar de tramo, tecnología de auscultación dinámica, sistema talgo o el sensor térmico de frenado. Hay que ser muy técnico, ¿no? Ahora, la tecnología española. Uy, vamos por muchas Bastante categorías tecnológico. en esta sesión, ¿eh? Sí, La yo. ciencia y la tecnología. Bueno, a ver, la respuesta Ay, correcta es la tecnología de auscultación dinámica. Bueno, hay que ponerla más difícil, ¿viste? sí, sí. La Bueno, ocultación. A ver, Marvin, ¿sabe, Marvin? auscultación. Ocultación. ¿Qué ¿Quiénes, palabra? entre 4 de ustedes, quiénes pueden explicar qué es ese invento? O solo adivinaron. ¿Adivinaron o sabían? Bien. Solo te deben dar. Mervin es el rey, sí. Afortunado en el juego, ¿eh? Hay un dicho, Mervin. Bueno, Muy afortunado en el juego. eso es la gracia, ¿no? La ventaja de jugar estas noches de trivias. ¿Sabes o no? Vale. ¿Qué nombre recibe el estilo pictórico de Fernando Botero que juega con la volumetría de los objetos y personas? ¿Expresionismo, cubismo, hiperrealismo o boterismo? Naturalmente, la respuesta correcta es el boterismo. Ujú, porque Fernando Botero. Sonaba trampas.
Sí. Es que él, digamos, fue precursor, ¿no? El innovador en el arte de figuras obesas, ¿no? Ujú. Figuras obesas. Entonces lleva su nombre. Ujú. Y vi una obra de arte de Fernando Botero, una mujer que se mira frente al espejo. Sí, sí, estuve en el Mm, museo el año pasado sí, de sí. Botero. Muy Vamos bonito. al siguiente. ¿En qué país se celebró el primer mundial de fútbol de la historia en 1930? ¿Brasil, Argentina, Uruguay o Chile? ¡Ay, Dios mío, qué compromiso! El primer mundial. ¿Qué? 1930, qué difícil. Bueno, voy a poner. Uruguay es la respuesta correcta. Iba a poner Uruguay, sí. Mira, wow. El Los último que vecinos, ganó, los vecinos. el último mundial que ganó Uruguay. Primero y último, ¿no? Claro. Sí. Oh, mira, Ajá. mira. Oh. Mira, ya ni sabe de fútbol, ¿eh? O la pegó de puro mago. Sí. No, lo escuché hace poquito, lo escuché hace poquito. Ah, sí, lo escuchaste hace. Ya, esa Sí. era para. Muy bien, muy Bien ahí. bien. Me encanta que algunos de ustedes tienen este conocimiento. Vale. ¿Qué cantante cubana conocida como la reina de la salsa popularizó la expresión azúcar? Gloria Ah, Estefan, Celia Cruz, Olga Tañón o Omara Portuondo. azúcar. O dicen agüita de coco. Dicen los costarricenses. Celia Azúcar. Cruz es la respuesta correcta. Ujú. Bravo, bravo, bravo. A ver, ¿algunos de ustedes escucharon algunas canciones de ella? Sí. Sí, de Celia Cruz, sí. ¿Querés cantar alguna, Jenny? No, Bueno, a la Tirame siguiente. una letra y me acuerdo. No me acuerdo ahora ninguna, pero sí la escuché. Vale, vale. ¿Qué plato español incluye vísceras de cordero, lechal, enrolladas en sarmientos y asadas, típico de Madrid y Castilla? Callos, gallinejas o entresijos, zarajos o morcilla. Mm, Difícil esto. Ay, vísceras de cordero. Mm, Vísceras serían, bueno, los intestinos, el hígado. Bueno, la respuesta correcta, gallinejas, entresijos. Vale, Oh, plato difícil, ¿eh? español. Bien. yo ¿Han adiviné probado? ese. Ah, ¿Han probado eso? Alguna- Yo no he probado. No, no, aún no. Mm. Pero te gustaría Ay, probar, ¿no? Sí, sí, por favor. La gastronomía. Uf, gallinejas. mucho que probar. Bien, Para anotar, gallinejas. la pregunta próxima. ¿Qué líder militar español conocido como el Gran Capitán revolucionó la infantería con la creación de los tercios? Juan de Austria, Gonzalo Fernández de Córdoba, Duque de Alba o Hernán Cortés. ¿Qué son los tercios? Gonzalo Miguel, Fernández de Córdoba es la respuesta correcta. Bien, ¿quiénes ah, acertaron? Vale. de puro mago, ¿eh?
Quienes acertaron que expliquen qué es. No, ni idea que es. Hay que explicar. Vale. Digo, los Si tercios no, capaz que si eran no las se 3 la de la vela. descontamos. Si no se la descontamos. Se la descontamos si no sabe. Bueno, viste lo que pasa es que acá sabés y también Con la adivinás. suerte. Vale. Después vas al casino a jugar. Bueno, si algunos de ustedes pueden explicar, vale, adelante, pero no, si no, bueno, está bien, porque es la trivia. Pues adivinar o no. Vamos a la próxima pregunta. ¿Qué pintor español es el autor de la carga de los Mamelucos que retrata la lucha del pueblo contra los franceses? ¿Velázquez, Sorolla, Francisco de Goya o Zurbarán? ¿Qué será? Francisco de Goya es la respuesta correcta. 5 de ustedes acertaron esta pregunta. Bien. Velázquez era el que pintaba los retratos de la gente del reino, ¿no? Ya por el 1500, 1400, 1300. Pero digamos, el contemporáneo fue Goya después. Entonces Goya por ahí estuvo más en esa época, en 1700. Ujú. Bien. Vamos a la siguiente. Deducción. ¿Cuál es la universidad más antigua de los Estados Unidos, fundada por españoles en Puerto Rico en 1532? Universidad de San Ildefonso, Georgetown, William and Mary o Harvard. Difícil, ¿eh? Como el pugo, como el mago Cacarulo. Adivina. Universidad de San Ildefonso. Bien. Bravo, bravo. Ahí. 5 de ustedes acertaron. Muy bien. Vamos a la siguiente. ¿En qué universidad española nació el movimiento de los comuneros de Castilla en el siglo XVI? Universidad de Alcalá, Universidad de Salamanca, Universidad de Toledo o la Universidad de Valladolid. La Universidad de Salamanca es la respuesta correcta. Muy bien ahí. Qué maravilla. 3 de ustedes acertaron. Muy bien. Vamos a la siguiente. ¿Qué país latinoamericano es pionero en la implementación de la ley One Laptop per Child? ¿Costa Rica, El Salvador, Uruguay o Chile? Uruguay es la respuesta correcta. Ay, yo No, estaba entre bravo. Uruguay o Chile. Estaba Sí, sí, fueron. en Pero las bueno, dos. Sí, todo sí. recomendar ahí. Muy bien Mm, ahí, Jay. Muy bien. Jade acertó. Muy bien. Bravo, Jay. Bravo. ¿Qué neurocientífica española es considerada pionera en el estudio del desarrollo de la corteza cerebral? Margarita Salas, Elena García Armada, María Blasco o Flora de Pablo.
Siempre para las preguntas, sí. Puede ser Margarita, mira, ahora me acordé, Margarita Salas, sí, me acordé. Margarita En el momento, Salas. sí. Ya Ujú. no cuento. Eh, Me acordé, vale. Margarita me Salas es la respuesta acordé. correcta. ¿Quiénes acertaron? Vale. Muy Mervini. bien, muy bien. Hay mucha cultura o mucha adivinanza ahí, pero bien. Mucho gusto, Me mucho acordé chas. después de Mucha Margarita cultura sería Salas. mejor. Pero bueno, también aprendemos Pero mientras adivinar, sí. adivinamos. Bien. Es parte forma parte del juego, Digamos, sí. Adivinar. claro, aprendemos adivinando. Sí, Claro. claro. Así es. Buena, perfecta. Bueno, ¿quién es la cantante que revolucionó la música de fusión del flamenco y sonidos electrónicos en el Marquerer? Mm. ¿Badial, Aitana, Mala Rodríguez o Rosalía? Difícil. Esto es para los que disfrutan tienen cultura musical. Electrónica y flamenco. Electrónica y Hay que flamenco. chequearlo después. Sí, sí. Rosalía. Adivinen. La Ahí respuesta. Adivinen. está, los fanáticos de Rosalía, que hay acá. Es que A ya sé ver, cómo es eso. a ver quiénes acertaron. ¡Wow! Seis de ustedes, muy bien. Bien, bien. ¿Es electrónica ella? Mira, nunca escuché, Sí, la verdad. entre Ah, otras profesora, cosas. ¿no ha escuchado sus canciones? Ah, no, Rosalía no. A ver, tengo que verla para Después Más te en escuchar. adelante, sí, sí, después de estas digo. sesiones. Interesante, ¿no? Muy bien. No es de ¿Quién mi es edad, el no es máximo de mi época. goleador histórico de la selección de fútbol de Chile o La Roja? Marcelo Salas, Iván Zamorano, Alexis Sánchez o Arturo Vidal. Chile. Hubieran preguntado a Argentina. Chile. Sí. Bueno, Alexis Sánchez es la respuesta correcta. Muy bien, Jen aceptó. Vamos a la próxima pregunta. ¿Dónde está la Universidad Pública Española, UNED? Universidad Nacional de Educación a Distancia. ¿Barcelona, Madrid, Sevilla o Córdoba? Madrid es la respuesta correcta. Bueno, ahí Bien. puede Esa es haber, reciente, esa nació con la pandemia. puede haber ¿Qué años tendrá, no? puede haber universidades fantásticas, prestigiosas en Madrid también. Bien, Muy bien. siguiente. ¿Quién fue la última reina de la dinastía de los Austrias, Habsburgo en España, antes de que llegaran los Borbones? Isabel de Valois, Ana de Austria, Mariana de Neuburgo o María Luisa de Orleans. Orleans. La última reina de la dinastía de Asturias. Mariana de Neuburgo es la respuesta correcta. ¿Quiénes acertaron? Muy Very good. bien. Impresionante. Muy bien.
Siguiente. Muy bien. ¿Cuál es la planta amazónica usada por pueblos indígenas cuya resina se usa en medicina como relajante muscular? Ayahuasca, Chondrodendron tomentosum, uña de gato o coca. Chondrodendron tomentosum, uña de gato o coca. O ayahuasca. Era la más difícil, Tomentosum. Bueno, Jamás escuché ese nombre. Yo tampoco, no. bueno. La Es más, ayahuasca es más de... parece algo que he inventado ese nombre. Chondrodendron tomentosum. Bueno, a ver, ustedes pueden buscar en internet Pero- más allá adelante. Pero los indígenas seguro que le pusieron, usan otro nombre. Ese es muy científico. Sí, muy científico. Vale. Sí. Bueno, era una pregunta difícil, pero siguiente. ¿Cuál es el único país hispanohablante que ha ganado una medalla de oro olímpica en baloncesto masculino? ¿Puerto Rico, México, España o Argentina? Medalla de oro. Argentina. Es el único país Con que es Ginóbili, ¿no? hispanohablante. Sí, Con Ginóbili, Manuel Ginóbili. claro. Ujú. No estaba segura si era de oro. Pero bueno. Bien. Él Siguiente jugaba para pregunta. Estados Unidos. Ujú. Ujú. ¿Qué instrumento de cuerda similar a una guitarra pequeña es el alma de la música folclórica andina? 4, charango, tiple o ukulele. Ah, muy lindo, folclórico andino. Imita los sonidos del viento también, ¿no? Es un instrumento que viene de la montaña. El Muy lindo. charango es la respuesta correcta. Ujú. Bueno, ¿quiénes acertaron? ¡Wow! Vale. Ujú. Profesora, ¿quieres explicar más o quieres comentar? Es una guitarrita muy pequeña, bueno, tiene seis cuerdas y hay demás cuerdas también. Es doble, en realidad es doble cuerda, tiene 12 cuerdas. Ah, 12 Cada nota cuerdas. son doble cuerda, sí. Doble cuerda. Y el sonido es muy intenso y se hace con la base de un animalito que se llama tatú carreta. Se hace con la caparazón, que es similar a una tortuga. Con la caparazón de ese animalito se hace el instrumento. ¡Wow! Fantástico. Vamos a la siguiente pregunta. ¿Qué director mexicano ha ganado el Oscar a Mejor Director por 2 años consecutivos? 2014 y 2015. Guillermo del Toro, Alejandro González Iñárritu, Carlos Reigadas o Alfonso Cuarón. Alejandro González Iñárritu es la respuesta correcta. ¡Ole! Nadie le pegó. Guillermo del Toro, sí, pero Uno solo le. director mexicano que ha ganado. Nunca lo escuché Mirá, ese nombre. no, suele enseñar. Fascinante. Mervin, que hoy está, pero hoy está para el casino, Mervin. Muy bien, Mervin. Vamos a la siguiente. ¿Qué arquitecto español diseñó el Auditorio de Tenerife, cuya estructura recuerda a una gran ala o una vela de barco? Santiago Calatrava, Alberto Campo Baeza, Ricardo Bofill o Rafael Moneo.
Santiago Calatrava es la respuesta correcta. Mm, Bien, ahí. 5 de ustedes acertaron. Mm, Bravo, bravo, ahí, ¿eh? Vamos a la próxima pregunta. ¿Qué banda argentina es considerada la más influyente del rock en español, liderada por Gustavo Cerati? Enanitos Verdes, Los Fabulosos Cadillacs, Maná o Soda Stereo. 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 Ay, 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 ay. Sí, tiene que ser esta. Ah, ah. La vas a Soda dudar. Stereo. Stereo. Sí, me hizo dudar. Soda Stereo, ¿eh? Soda Stereo. Oh. Escuchan. Vos sos mi excepción. A ver, escuchan sus músicas, ¿no? Sus canciones. Sus Sí, canciones. es de la década, Mm, son de la década del 80, ¿no? Ah, de los Mm, 80. Wow. sí, de los 80, sí. Los fabulosos Cadillacs, Soda Stereo. Sí, ¿Se consideran como canciones pegadizas o no? sí, sí. unas sí, otras no tanto, pero tuvieron mucha repercusión. Sí, tuvieron mucha, después de la dictadura del 70, claro, fue como un boom. Mm, no son canciones pasajeras, ¿no? Vale. No, son canciones, sí, muy, muy de la libertad, de la democracia, de un poco de protesta, sí, pero son Oh, pegadizas, sí, oh, interesante. son Vale, muy reflexivas algunas. vale, muy bien, muy bien. Próxima pregunta. ¿Qué actriz española ha sido la única en ganar un Oscar, un César y un BAFTA? Penélope Cruz, Victoria Abril, Marisa Paredes o Rosy de Palma. No sé, yo voy a poner la que más conozco, la más famosa, porque para ganar un Oscar, Ajá. y la Claro, pegamos. Penélope Cruz. Adivinamos. Sí, la única que conocemos. Claro, y la que Por llegó nombre para al un Oscar, menos. Por nombre. Ajá, ajá. a Estados Todos Unidos. acertaron, muy bien. Genial, Bravo, bien hecho. bravo. Fantástico. ¿Quién inventó la jeringuilla desechable de plástico tal como la conocemos hoy? Otro inventó español. Emilio Herrera, Ese creo que sabe. Alejandro Goicoechea, Manuel Jalón o Isaac Peral. Mm, yo lo sabía, pero no me acuerdo. Y yo también. Es Ah, difícil. No sé, no me acuerdo. Manuel Jalón es la respuesta correcta. bravo, bravo. 3 de ustedes Mira acertaron. ahí. Muy bien, Luna ahí, apareciendo en el tío ahí. Muy bien. Mira ahí, Melvin. Apareciendo ahí. Vamos a la siguiente. ¿Qué mujer guatemalteca recibió el Nobel de la Paz en 1992 por su lucha en favor de los derechos indígenas? Yoconda Belli, Rigoberta Menchú, Elena Poniatowska o Berta Cáceres. Ah, me apuré. Era bueno, ya está. De Guatemala, sí. Rigoberta Ah, Menchú. no sé. Mm, Estaba entre Berta Cáceres y Mencho. Menchú, sí. Bien. Hay muchas tribus actualmente, muchas tribus originarias en Guatemala. Mm, Y en condiciones paupérrimas, en condiciones muy, muy pobres. mm, Así que sí, esta mujer fue muy buena en pelear va. por los derechos. ¿Qué país alberga el mayor depósito de litio del mundo? El triángulo de litio esencial para las baterías tecnológicas. México, Ah, Perú, ah, Ecuador o Bolivia.
Fran. El triángulo del litio, sí. Mayor depósito de litio del mundo. No. Me suena, pero no estoy segura. Sí. Sí, está. Lo tenemos acá. ¿Dónde me quiero? Claro. Bolivia. Argentina, De Perú y Bolivia. Estaban Chile, entre una- Argentina y Bolivia. Está Ah, el triángulo del litio. Sí. Ujú. Bien ahí, bien. Bien ahí, Ajá. Mervin. No, vamos todavía. Penúltima pregunta. ¿Cuál es el nombre del compuesto químico que les da el picor a los chiles y ajíes y tiene propiedades analgésicas? Oh, ¿Capsaicina, mentol, piperina o alicina? Bueno, una pregunta de ciencia. científico este, ¿no? ¿Qué tiene el chile que pica tanto? Oh, no sé, le voy a poner. Me guío por el color, ¿viste? Porque la verdad que me lo sé. Capsaicina Digo, es la respuesta correcta. Ujú. la pegué por el color, ¿eh? Capsaicina. Claro, de cápsula. Capsaicina. Bueno, A ver. y de Fantástico. ahí. Vamos por la última pregunta. ¿Qué artista mexicano es famoso por sus esculturas geométricas monumentales como el caballito de la CDMX? José Luis Cuevas, Sebastián, Enrique Carvajal, Rufino Tamayo o Francisco Toledo. El caballito de la CDMX. La vi esa. ¿Alguien la vio? Artista mexicano famoso. Sebastián. Uy, la Sí, adiviné, ¿la pero viste no. a las, viste las esculturas Pero no de las sabía yo. geométricas? Bien, Sebastián. Enrique Carvajal. Mira, Ah, no lo sé. tiene un seudónimo, Sebastián, pero se llama Enrique Carvajal. Ajá. Muy bien. Bien, interesante. ¿Quiénes subieron al podio? Vale. Profesora Sandy, tercer lugar con 20 respuestas acertadas. Jen con 21 respuestas acertadas. Bravo, bravo. Y en el primer lugar, Mervin. Mervin con 36 respuestas acertadas. Estamos seguros que Mervin no es un bot. No es un bot, Mervin. Mervin no es la idea, no, es Mervin de verdad. Sabe todas, Mervin. Enhorabuena, enhorabuena a los participantes en el que subieron al podio. Esto es Fibish 4, la única secuela de Fibish 3 en el mundo. A menos que cuenten Fibish va a Hawái, pero se lanzó directo a video y solo lo hice por el dinero. Vaya grupo. Ya saben, veo mucho de mí mismo en ustedes, aunque también veo mucho de mí mismo en el pudín de chocolate. Solo depende de si estoy o no luchando en pudín. Y si están arrumbados en la banca, ¿por qué no se unen al público? El público vota por su propia mentira para ganar puntos y engañar a los jugadores. ¡A jugar! ¿Mentir? Esta es la ronda 1. Recibirán 500 puntos por cada jugador a quien engañen. Y conseguirán 1000 por encontrar la verdad. Elijan una A categoría. ver, Marvin, acá. Muy bien. Dina, elige una categoría. Vaya, qué gran oído. A ver. A ver, requerimientos es nuestra categoría. Primero, ¡viva Estados Unidos! Hasta 2017, la Marina de los Estados Unidos exigía a todos los marineros que soportaran cada 3 años.
Ahora ingresen un engaño en sus dispositivos que suene lo suficientemente real como para engañar a sus compañeros. Si se atoran, el botón "miente por mí" les ayudará, pero solo ganarán la mitad de los puntos. ¡Ah, háganlo ya! Por cierto, ¿quién quiere leer las respuestas en el tablero, no? A ver. Aquí están sus opciones. Toquen la que les parezca la verdad en sus dispositivos. ¿Quién quiere leer? Cinema. ¿Un voluntario o no? Examen de próstata. Sí. Comer ajíes, no volver a casa, examen de próstata, no respirar por 5 minutos, darse un pequeño beso, unas clases de natación, un examen físico, gas pimienta o las mujeres. Bueno. Veamos cómo salió. No volver a casa. Bueno, muy bien. Examen físico. Pero sonaba bastante real. No, la mentira de Sandy. Una clase de natación ahí. Clases de natación cada 3 años, ¿verdad? Las mujeres cada 3 años. Soportarán las mujeres. Soportarán las mujeres cada 3 años. Sería extraño, ¿no? Un alivio para los hombres. Solo en la Marina. A partir de 2017, la Marina eliminó el requisito de recertificación de 3 años para el entrenamiento de protección de la fuerza con gas pimienta. Wow, qué extraño, ¿eh? Gas pimienta, mira. Gas pimienta. Elijan una categoría. Vale. Elaborar. Se ve que Jean elige ahora, ¿no? Cocina local. Veamos lo que tenemos. Si alguna vez visitaron el legendario estanque de langostas de Charlotte en Sewell, Maine, antes del 2018, es probable que hayan consumido una langosta que estuvo expuesta a... Está bien, escriban sus mentiras. A ver, estuve expuesta. Lo divertido. Es hora de buscar la verdad. A verdad. Bueno, tenemos salsa de soja, telenovelas antiguas, cerveza, la música de Taylor Swift, la radiación, jugo de naranja,
humo de marihuana, desechos radioactivos o caca de aves. Marihuana, interesante. Telenovelas antiguas. Bien, ¿cómo nos fue? A cerveza. ¡Wow! Estuvo expuesta a cerveza. Muy buena esa mentira, ¿eh? Buena esa mentira. Jugo de naranja. A ver. Bien, Nino, buena mentira. La radiación. Punto. La radiación. Bien. Oh, 50%. Desechos radioactivos. Oh, no. Buena mentira. Caca de aves. 500 puntos. No. A ver. Aunque ustedes no lo crean, A humo de el marihuana. restaurante usaba marihuana para sedar a las langostas después de conseguir una receta de un relajado doctor de langostas. Oh, Mira. salían Humo de todos, marihuana. Salían tiernitas. salían tiernitas, claro, salían todos adictos, ¿eh? Relajadas. Supongo que se atoró. Qué en- buena la langosta. La langosta, ¿eh? Fascinante Interesante. esa curiosidad, ¿eh? Pongan atención, solo lo pasaré una vez. There's something I should tell you. Please, sit down, Is it Doctor. Yes, Dr. Alcott. I know everything. Benson explained it to me. You know the court of law has found me to be innocent. I know. So here you'll just be Professor Julian Alcott, and the past shall be of no importance. Te ahorraré la molestia de ver esto. Aproximadamente una hora después, descubres que el oscuro secreto del tipo tiene que ver con... Bien, Tiene que ver escriban con... esas mentiras. Bien, encuentren la verdad. Tiene que ver con conejos, comer flores en el baño, amar a un hombre loco, dinero, moneda, juego de golf mortal, oro oculto, robo de bancos o con su vida no muerta. ¡Vamos! Muéstrenme lo que eligieron. Oro oculto. Oh, mentira de Sarina. 125. Tiene que ver con conejos. La mentira de... Robo de bancos. Juego de golf mortal. No. Bueno, eso. Juego de golf mortal. Hombre lobo. In a full moon, she would lose complete control of herself and transform absolutely. And her face
was like a Era beast. hora de una In bestia. other words, a sort of werewolf. I was in love with her. Ah, amar a un hombre ¿Cómo loco. se la ve? Novela. Amar Bueno, al una hombre, mujer lobo, en no. todo caso. En persona, será una mujer. ¿Quién sabe? Amar a un hombre, no. Consigue adeptos. Uy, eso. A la ronda 2, donde todos los puntos se duplican. Vamos, vamos. ¿Cuál es nuestra próxima categoría? Ana, elige una categoría, por favor. Supersticiones. Ahora escuchen. Ujú. De acuerdo a una superstición polaca, cuando mueren, se convierten en lechuzas. Anoten sus mentiras ya. Vale. Qué bueno. Un poco intimidante las lechuzas, ¿vieron? Para algunos es una ave de suerte, la lechuza. Lechuzas. Sí, ¿qué país las tiene como un ave de la suerte? A ver. Nosotros tenemos un banco que tiene el logotipo de una lechuza. No, no es una lechuza, es un búho. Ah, un búho. Ah, Sí, Vale. sí. Por ejemplo, para India, ¿Está bien? el Aquí búho vamos. es como un animal tonto. vale, vale. Tenemos las suegras, los buenos estudiantes, las mujeres casadas, las abejas, los bebés sin bautizar, los gatos, las cocineras y los zurdos. Qué buena, qué buenas propuestas. ¿Cuál será la verdad? Sí, ¿cuál es la verdad? Superstición política. Veamos lo que eligieron. Los gatos. Ajaja. Y también Los gatos. era- También era mi Perfecto. mentira, sí. ¡Wow! ¿Qué creen? También era... ¡Uy! Si mis cuentas son correctas, también era... ¡Uy! 4 de nosotros pusieron la Ahora misma deben respuesta. casarse. ¡Wow! Hubo muchos puntajes ahí, ¿eh? La 4 verdad personas es... escribieron la misma respuesta. ¡Wow! Llegan las abejas, dijo, bueno. No, no es las suegras. Ah, no. No son las Ah. suegras. Las Bueno, mujeres gracias, casadas. Janine. Así es. Vale. Las mujeres casadas se convierten en lechuzas. Oh, Las mujeres solteras se Mira. convierten en palomas. Los hombres se Ah. convierten en alitas de pollo y un barril de cerveza helada. solteras en paloma, mira, las mujeres casadas en lechuzas y los hombres en un No dejen de barril. los gatos. 4 de nosotros escribieron de la respuesta. Oigan, es Escribimos hora de la reírnos de algunos Misma muertos. respuesta. ¡Wow! Bueno, Uy, persona muy interesante. A ver. El estadista griego Demóstenes se afeitó la mitad de la cabeza para mejorar su... Escriban sus mentiras ahora. Oh, aquí está.
Demóstenes se afeitó la mitad de la cabeza. Para que le entraran las ideas. Bueno, sí. Para ese tiempo. Para Estadista, recibir estadista. la señal de Wi-Fi. La señal de Wi-Fi. No sé, pero era un estadista, no sé, como qué sé yo. Tal vez. Bien, estas son las opciones. Tenemos juventud, apariencia, memoria, vida amorosa, creatividad, crecimiento capilar, oratoria, perfil. A ver. ¿Cuál será el verdadero? Veamos lo que eligió cada quien. Vida amorosa. Vale. 1000 puntos todavía. Oh, memoria. Bien, buena mentira. No. Apariencia. Bueno, Ujú. La mentira de Mervin ahí, 500 puntos. actividad. Buena mentira. Crecimiento capilar. Gracias. Susan. Su oratoria. A ver, oratoria. Pensó que si se No. tendría que quedarse en casa para practicar sus discursos. Yo nací con esa ventaja. Para distracción, Ya su oratoria, vale. para distraer. Muy bueno. Bien, elijan una categoría. Muy bien. Yani, Profesora ya Yani, elige. elige una categoría. Bajo cero. A ver qué les parece esta. Pocos se atreven a visitar la helada tundra de la Antártida, pero en 1978, Emilio Marcos Palma se convirtió en la primera persona en... ahí. Ingresen ya sus mentiras. Sí, 178. En explorar, en preposiciones, me equivoco. Aquí tienen. Encuentren la verdad. Se convirtió en la primera persona en nacer ahí, exploradora, catolicismo, correr, nadar, casarse con un pingüino, usar un teléfono, orinar. Qué buena que está esa de orinar. Ya se me viene a ocurrir. Muy bueno. Casarse con un Demos un pingüino. vistazo. Impresionante. Casarse con un pingüino, wow.
Gracias, Ana. Pues el explorador. Te Uy, engañé. primera persona en catolicismo allí. No, no. Pues, primera persona católica sería, ¿no? Dicen ahí. Sí, sí. Muy bueno. Ay, a ver, Hay que poner un verbo. Ya. Sí, sí, sí. Ah. Verbo. Me engañaste ya. Ah, Sí, ahí tenía que Casarse poner un con un verbo, ella pingüino, tiene ¿no? que ¿No? explorar. nacer. Ah, muy bien. Mirá, en nacer, en la Adivine. Antártida, ¿eh? No Para cualquiera. asegurar sus derechos sobre una parte del continente. Oh, es una maniobra argentina, ¿eh? La verdad, sí. Sí, interesante, ¿eh? Estábamos cerca. Estábamos muy cerca. Sí. Última pregunta. Muy bien. Para concluir la Bienvenidos al sesión. Fibish final. Es una pregunta de 2 partes y vale el triple de puntos. Buena suerte. A ver. El artista francés Mr. Oizo lanzó una canción en 2008 cuya letra era solo una frase que se repetía una y otra vez. Ha muerto. Y Mendel Weinstock cumplió con la promesa amenaza que hizo cuando tenía 5 años y asistió a la boda de su hermana acompañado por... Ahora van a escribir una mentira. Suena como a que podría quedar en cualquiera de los espacios en blanco. Tendrían el doble de las oportunidades de engañar a sus compañeros. Y si es lo suficientemente creíble para que las elijan para ambos espacios en blanco, les enviaré un bono. ¿Tiene sentido? Les daré un poco más de tiempo. Estarán bien. Muy bien. Hay que escribir un sustantivo, ¿eh? Un sustantivo. Ya se fue la mitad del tiempo. Será mejor que se apuren. A ver. Uy, uy, uy. Una palabra que sirva para los dos. ¿Está bien? Aquí están sus opciones. Nuestras preguntas tienen 2 verdades distintas. Primero encarguémonos de esta. Encuentren la verdad solo para esta pregunta. Wow. La iglesia, Bruce Lee, un cadáver, un payaso, Woody de Toy Story, una llama, la democracia, su amante, un mono, Bruce Willis. Oh, wow. Es hora de enfrentarnos a esto. Adivinen la verdad solo para esta pregunta. Difícil, ¿eh? Bueno, bueno. A ver, a ver. Bien. Chan, 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 chan. Bruce Lee. Bruce Lee ha muerto.
Oh, 1500. Woody de Toy Story. Ah. Woody. Uy. Grande, Woody. La democracia. No. ¡Un multitonto! Doble engaño. Uy, 1500 para allá. Impresionante. Un mono. Un mono ha muerto, ¿no? Muy buena esa mentira, Dina. Su amante. Oh, bueno, gracias. Un payaso. Oh, wow. Gracias, chicos. Vaya que tenía cara. Vale extra. Bien hecho, bien hecho. Charlie. Wow. Una mentira. Bruce Willis. Ajá, Bruce Willis ha muerto. No, en serio. Una lama. Ah, sí. Una llama. Una llama. Un animal típico del. Pasaron toda la noche al canto incesante de la frase arruina finales. Bruce Willis estaba muerto. Estaba muerto. Oh, Ajá. una llama. Mira, wow, interesante. Uy, era ahí. Vamos. Janis. Hola, Shani. Muy bien. Vamos, Jani. Muy bien. Era ahí. Es la primera vez que ganaste este tipo de juegos, ¿no? Muy bien, muy bien.